Bueno, estamos aquí de nuevo con ese Abra Palabra, esas técnicas de oratoria que nos trae semanalmente Michel Suñé. Buenos días. Hola, buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, pues hoy vamos a aprovechar que está a la vuelta de la esquina ya las elecciones, que ya va Sí. faltando cada vez menos, que la oratoria política está cobrando importancia y ha coincidido que yo esta semana y la que viene voy a estar formando Ujú. a políticos de un partido nacional para hablar de la oratoria política. Y en este sentido, la primera idea creo que fue el primer mensaje que lancé cuando empezamos Abra Palabra, Sí. y es que le decía a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, que nunca hay que hablar como un político. Ujú. Y hoy vamos a hablar de cómo hablan los políticos realmente, ¿no? Es verdad que eso de formar políticos a mí se me hace especialmente complicado, porque Sí. es fácil de entender. Si digo que no hay que hablar como un político, imagínate cómo les enseño a ellos a hacerlo un poquito mejor. Es verdad que es una papeleta difícil porque ellos en el ámbito de la política están con muy poca credibilidad, mala reputación, hay una distancia real entre ellos como comunicadores y nosotros el público y bueno, la credibilidad que tienen es cero o ninguna en la Ujú. mayoría de los casos. En paralelo nos encontramos con una especie de fanatización de la política y ya el objetivo es permanentemente crear enfrentamientos, o eres de los míos o eres de los otros, yo estoy en posesión de la verdad, tú no tienes ni idea de nada, corrientes de humo, decisiones cada vez más pasionales se buscan Ujú. en los votantes, es decir, una adhesión incondicional, pues porque yo soy yo lo valgo y aquello de antaño de que la política en cierta medida, el Parlamento, era una especie de investigación de la verdad donde yo explicaba mis ideas, escuchaba los tuyos y tratábamos de poner en común la mejor alternativa, pues eso ha quedado prácticamente en el olvido. Tú que vas a tratar estos días con políticos y que puedes ver también la evolución que tienen, ¿no? Desde que Sí. alguien llega a la política de forma, podríamos decir, anónima, hasta que lleva unos años. Toda esta evolución, hay personas que les ayudan a gestionar esta oratoria, entiendo. Claro, a veces es a peor, ¿eh? También ocurre. Es decir, buenos comunicadores en la vida real, en el día a día, cuando te metes en esa vorágine, en ese tsunami de la comunicación política que tiene sus propias reglas, Ujú. a veces acaban absorbidos. Luego hablaremos de un caso referencial que es Albert Rivera, el Sí. ex líder de Ciudadanos, que arrancó siendo un comunicador muy eficaz, con un estilo diferente al de la política convencional, y ese éxito comunicacional, porque se apoyaba en la naturalidad, en las ideas propias, en ser transparente, cuando las cosas le empezaban a ir mal al partido, esa transparencia lo dejó en evidencia, hizo que ya Sí. no fuera un candidato fiable, que transmitía inseguridad, que transmitía esa falta de confianza en lo que era su proyecto, que se estaba tambaleando. Y eso a veces Ujú. ocurre también en la política, tiene sus propias normas y pautas de comunicación. ¿Y cómo hablan nuestros Pues políticos? fíjate, para empezar hacen dos cosas que en la mayoría de las ocasiones ningún otro ciudadano en ningún otro ámbito hacemos: comunicar leyendo y comunicar memorizando los discursos. Lo de Ujú. memorizar, en la mayoría de los casos, lo vemos en el teatro y poquitas veces más, y lo de leer, pues en ningún sitio, salvo, pues yo que sé, Pepe Navarro, en aquel cruzamos el Mississippi, que leía en el guión en televisión, pues es prácticamente algo inconcebible. De hecho, el Parlamento se ha reenfocado de esta manera. Cada vez es más habitual ver a los ponentes leyendo sus textos, incluso cuando les repreguntan, ellos siguen leyendo lo que tenían pensado, da igual, no contestan, ningunean las preguntas, y eso es una especie de diálogo para sordos, una yuxtaposición de monólogos que realmente no llevan a ninguna parte más allá de hacer propaganda, proselitismo y de lanzar los eslóganes que se tienen previstos de antemano. Y eso es un poco también la pena de la política, porque al final nadie sabemos nada. O sea, ¿qué se va a Ujú. hacer? Lo que vemos es los tweets de 150 caracteres, esos mensajes cortitos, esa propaganda en todo momento electoral, incluso cuando no hay elecciones a la vista, que no es el caso. Y bueno, pues cada vez nos sentimos más alejados de esa forma de comunicación. Y además que también quizás se pierde el contacto, ¿no? De mirada, incluso físico, A ¿no? ver, De transmitir. cuando tú estás leyendo, esto ya no es una cosa entre tú y el público, sino que es una cosa, sobre todo si no haces una lectura adelantada, que vas leyendo y mirando al público, hay una interferencia real entre esos dos, el público y el comunicador, ¿no? Ujú.
También incluso las apariciones en los medios, que es otra de las áreas habituales donde se manejan los políticos en la comunicación, pues ahí trabajan sobre todo la memorización. Los asesores del partido marcan un libro de estilo, unos mensajes, unos eslóganes que hay que comunicar, ellos se los aprenden de memoria y, si me permitís, van y lo cascan, ¿no? Pues lo sueltan y se quedan tan panchos. Da igual lo que les preguntan, porque ellos tienen muy claro lo que les han dicho que tienen que decir. Evidentemente esto cumple unos objetivos a la hora de pues que se señalan ciertos titulares que son los que interesan al partido, no te sales de esas normas, hay un control mayor de lo que se dice en todo momento, pero a los ciudadanos esto nos deja fríos. O sea, somos conscientes de que al final hay que votar a unos o a otros, pero no nos convence ninguno, que es lo que realmente es uno de los mayores problemas que tenemos hoy a nivel de la política, ¿no? De decidir. Incluso a veces esa teatralización roza lo ridículo. A mí me parece absolutamente impresentable que el presidente esté entrevistando a sus ministros como si fuera el mejor late night de la noche, ¿no? O el mejor morning de la mañana. Es también extraño que hagas un recorrido por las televisiones o por diferentes canales totalmente guionizado, con chistes, con comentarios, con aparentes ocurrencias improvisadas, que se ve a la legua que están guionizadas, o bien por los guionistas del programa o normalmente por los comunicólogos del partido político, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy raro, por ejemplo, que cuando haces una rueda de prensa, seas del partido político que seas, te niegues a que los periodistas te puedan hacer preguntas. ¿Qué rueda de prensa es esa? Eso es miedo, ¿no? Claro, eso es decir, yo controlo mi discurso, digo lo que quiero decir y me voy. Y es una práctica de escapismo, pero eso no es comunicación. Comunicar es poner lo propio en común y tú tienes que escuchar a tu auditorio para poder reinformarle en la dirección que ellos, en este caso los periodistas, que son la correa de transmisión hacia el público, hacia los ciudadanos, pues que tengan la oportunidad de concretar o matizar lo que tú no has dejado del todo claro. A mí eso me escama mucho y es un botón de muestra muy claro de que la comunicación política no les interesamos como ciudadanos, sino solo como votos. Es decir, pues en la medida en que intentan seducirnos en una dirección o en otra, captarnos como votantes, somos un producto de marketing y lo de menos es convencernos o seducirnos o persuadirnos. ¿Cómo pueden hablar con libertad en estos mítines? En los mítines es donde ellos se sueltan un poquito más. O sea, en la vida real actualmente, cuando un político lo ves siendo más el mismo, es en estos mítines, que son formatos mucho más cómodos para ellos, porque se encuentran con su público, sus incondicionales, son los de su partido, los que van a jalear y a aplaudir y a ovacionar todo lo que dicen, digan lo que digan, y entonces hay un poquito más de margen de libertad, no mucha, pero una mayor naturalidad, pero claro, en esa comodidad del público incondicional, una situación controlada, y a menudo se da ese efecto regidor de la televisión, ¿no? El regidor es el que está a pie de plató y empieza a aplaudir para que todo el mundo se arranque a continuación. Pues eso ocurre muchas veces y normalmente estos mítines, el efecto que tienen de nuevo es meramente propagandístico, es decir, conseguir que en los medios aparezcan esos trocitos de mensajes que se han dicho en los mítines con ese fervor aparentemente popular, incondicional, pero claro, estamos hablando de que son sus seguidores. Más enjundia tiene el tema de los debates, que estará también muy en boga. Dentro de la semana que viene tenemos ya el primer debate, que si hacemos, que si no hacemos. Claro, es verdad que estos debates vuelven a ser un ejercicio de espectáculo y de marketing, no tanto de investigar la verdad, como os decía antes, no es una conversación entre dos candidatos o dos personas de partidos o varias personas de partidos con opiniones diferentes y que tratan de encontrar soluciones, sino lo que se busca es aplastar al rival, hacer ver a los que te escuchan que no tienes razón y que tú la tienes en todo. Y entonces, desde esa óptica, claro, se teatraliza, ¿no? Estamos hablando de un ejercicio en buena medida de ocultación, de tenebrismo, de conseguir desestabilizar al oponente, ponerlo nervioso, meterle el dedo en el ojo para que lo que tú dices pues cobre unos visos de mayor confiabilidad. Además es que, si me permites, Mitchell, los debates al día siguiente se habla de quién gana y quién pierde. Claro, y eso es muy relativo, porque realmente tú quien analiza desde fuera, yo he hecho comentarios en mi blog sobre debates políticos, que los podéis ver en Abra Palabra, el blog de Michel Suñén, y lo haces desde fuera, desde una óptica de comunicador, imparcial. Pero claro, luego habría que analizar realmente qué objetivos persigue
cada uno de esos comunicadores, porque si no sabemos qué finalidad busca, pues este se dirige a sus incondicionales, este a los indecisos, este trata de evitar que se fuguen los de siempre. Es decir, cada uno tiene sus estrategias que serían realmente las que marcarían quién ha ganado y quién ha perdido en términos de eficacia un debate político, ¿no? Y a veces nos llevaríamos sorpresas de que aparentemente el que ha pasado más desapercibido, porque ha estado más conservador, no se ha metido en charcos y tal, es el que ha conseguido lo que buscaba y era no desentonar, porque tiene, por ejemplo, unas tendencias positivas en las encuestas, ¿no? Podría ser. Pero dicho eso, es cierto que la influencia que tienen en la práctica, ¿hasta qué punto los votantes nos dejamos influir por los debates? Pues yo la veo cada vez más cuestionable. Sí. Lo primero porque no hay quien los aguante entero. Entonces desconectamos. Y tú lo decías, ¿qué nos encontramos al día siguiente? Los grandes titulares. Patatín gana el debate, o el no sé quién gana el debate, o arrasa, o desestabiliza, o tal. Pero eso lo hacen las cabeceras de los periódicos o de los programas de televisión o de radio que normalmente se ascriben a unas tendencias políticas. Con lo cual, al final nos encontramos que si yo leo una prensa o escucho un programa de derechas o de izquierdas, me dicen que ha ganado el candidato en el que yo espero que gane, ¿no? Es decir, a la hora de la verdad, cada vez es, a no ser que metas mucho la pata, que patines y que quedes en evidencia, antes eran más eficaces o determinaban más en esos indecisos quién votaba a un candidato o a otro. Pero evidentemente es un momento clave, es decir, el que tiene que remontar se juega ahí mucho y el que tiene las cosas más o menos a su favor, pues no tiene que cometer errores porque podrían ser irreparables. ¿Cuáles son estas esencias de debate, esta forma de enseñar? Mira, a ver, yo lo que ahora está muy de moda en la enseñanza universitaria, sobre todo, un poquito menos en el bachillerato, lo que se llaman las ligas de debate. Y es familiarizar a los chavales con estos debates de una manera muy organizada, donde tú tienes que defender un tema o su contrario y hay una especie de victoria a los puntos y se considera que gana una parte u otra, ¿no? Por un lado esto está muy bien porque para enseñar a los jóvenes todo lo que les ayudemos a hacer oratoria, a practicar, a familiarizarse cuanto antes con el miedo escénico, a perder el miedo oratorio, eso está muy bien. Y sin embargo tiene también sus inconvenientes. Por ejemplo, cuando tú haces un debate de esta manera, tú puedes opinar o argumentar una cosa o su contraria. Se echa a suertes. Es un sorteo. ¿Qué posición defiendes tú, no? Sí. Bueno, esto te ayuda a trabajar la empatía. Te pones en el lugar de la opinión que no es necesariamente la tuya y la defiendes. Pero sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es desnaturalizar la comunicación. Comunicar es poner lo propio en común. Es decir, no es teatro. No es defender una postura en la que yo no creo o en la que yo no me siento cómodo, sino que en origen tú comunicas bien en la medida de que eres transparente y que transmites tus puntos de vista con todo tu ser, con toda tu mente y con todo tu convencimiento. En las ligas de debate no es así. Tú puedes estar a favor o en contra de una cosa y tienes que defenderla con la misma intensidad. Sí. Con lo cual, inconscientemente, estamos alentando esto que está pasando en la oratoria política, ¿no? Pues interpretar o digo una cosa, mañana la contraria, no he mentido, es un cambio de opinión, ahora el cambio de opinión como es el del rival, ese sí que miente. Es decir, estamos generando esa oscurantez en la comunicación que sobre todo cuando estamos hablando de chavales jóvenes que empiezan, que no tienen experiencia en la oratoria, a mí no me parece que es esta es una opinión personal, ¿eh? ¿Sí? A mí no me parece que el mejor camino para iniciarte en la oratoria sean las ligas de debate. Yo trabajaría mejor la comunicación clásica, la oratoria clásica, donde tú defiendes tus ideas y más adelante quizás cuando ya tienes eso claro, pues es un buen ejercicio, igual que cualquier entrenamiento deportivo te ayuda a potenciar capacidades y destrezas para hacer esa práctica deportiva, pues las ligas de debate te pueden ayudar a ser mejor orador cada vez. Pero si no corremos el riesgo de transmitirles a nuestros chavales que la oratoria es manipulación. Y en realidad las técnicas de oratoria son unas técnicas muy útiles que tú puedes utilizar para el bien o para el mal, como en su momento hizo Hitler o Stalin, que lo que hicieron fue convencer a las masas de que sus testimonios eran la verdad absoluta, manipulando esa verdad en favor de sus propios objetivos. Así que en ese sentido es un buen oratorio, un buen entrenamiento de las ligas de debate, pero yo empezaría por la oratoria clásica, sobre todo si eres jovencito y estás en los inicios. Y nos comentabas un caso que era el de Albert Rivera.
que Exacto. ya no lo tenemos como político, pero que sí. Que Por ha eso me estado animo muchos también a años. hablar de él especialmente, porque yo lo que no vengo aquí es a hacer campaña en favor de unos ni de otros. Yo soy un ciudadano más, voto lo que considero oportuno. Ciudadanos no están en estas elecciones. Lo que le pasó a Albert Rivera básicamente es que era un comunicador como a mí me gusta, con naturalidad, contaba sus ideas propias, con una preparación más o menos amplia de los temas que tenía a tratar, y cuando se le planteaban se mojaba y te decía las cosas, y en esos inicios de Ciudadanos tú decías, hombre, este es diferente, este lo veo más como yo, y además se le ve un tío preparado que se desenvuelve con eficacia y que me cuenta las cosas de una manera más o menos claras. De hecho, en los primeros debates en los que apareció, pues mostraba esa superioridad comunicacional frente a sus oponentes y transmitía más credibilidad. En aquella época de la nueva política, Pablo Iglesias estaba también en esa onda, no tanto porque en ese partido, en Podemos, se trabajaba mucho también con el esloganismo, es decir, frases muy hechas, aprendidas, que las iba intercalando, pero bueno, por lo menos era una especie un poco más diferente. Pero con Albert Rivera se veía muy claro. ¿Qué le ocurrió en los debates de 2019, cuando el partido estaba de capa caída, cuando se la jugaban a que os salían adelante o el partido se hundía, como realmente es lo que ha pasado después? Esa naturalidad, esa autenticidad, ese ser tú mismo con sinceridad y transparencia, claro, no te permite ocultar que estás muy preocupado por lo que le va a pasar al partido. No te permite transmitir seguridad porque tú no la estás sintiendo. Sí. De igual manera que el que imposta o el que interpreta o teatraliza su actuación puede manejarse en esas realidades, cuando eres transparente y las cosas no te van bien, lo que transmites es inseguridad, falta de fiabilidad y desconfianza. Y en esos debates, siendo el mismo estilo de comunicación, perdió la batalla Albert Rivera, y de hecho las consecuencias fueron que el partido, pues ahora en estas elecciones no está ahí, ¿no? ¿Esto lo podría haber trabajado? Pero es difícil, ¿eh? Porque lo que estamos hablando es decir, a ver, el problema es cómo estamos acostumbrados a hacer política o a que nos hagan política. Porque él, evidentemente, a mí me encanta que tú seas natural. Yo como decisor y votante, si todos fueran naturales, yo tendría mucho más claro a quién votar en cada momento. Sí. Pero claro, a ellos no les interesa, porque ellos, cuando las cosas les van mal, quieren seguir consiguiendo tus votos. Entonces, decirle a alguien que ha apostado por la naturalidad, ojo, que cuando te vayan mal las cosas tienes que cambiar de chaqueta y aparentar lo que no eres, es complicado. Y muchas veces, bueno, siempre es más fácil comunicar con eficacia cuando eres fiel a ti mismo que cuando tienes que interpretar un papel, porque no todos tenemos dotes de interpretación. Entonces, yo no me imagino a Albert Rivera con lo que había sido interpretando una postura diferente y mucho menos haciéndolo bien. Es decir, creo que estaba condenado al fracaso en esa situación, porque él había apostado por un estilo de comunicación ganador, pero cuando ya deja de ser ganador, pues es diferente dar el cambiazo, ¿no? Pero evidentemente alguien sí que le tendría a lo mejor que haber entrenado en esa capacidad de ahí estar un poco más con el freno echado, ¿no? Pero es complicado, es complicado. Bueno, esta va a ser tu tarea para los próximos días, como nos has contado, así que mucha suerte. Pues nada, simplemente cerrar diciendo que la naturalidad es transparente, pero por desgracia la política actual es opaca, y ahí esos problemas que a veces son irresolubles. Bueno, pues nos quedamos con esta oratoria en los políticos, y seguro que nos va a servir para observar durante los próximos días esos debates y esos meetings a los que nos tienen acostumbrados. Michen Suñén, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí hoy. Hasta pronto. Muchas gracias.